Entonces, la última parte es referida al concepto de micosis sistémicas. Cuando hablamos de micosis sistémicas, lo vamos a diferenciar en dos grandes grupos, ¿no? Las micosis endémicas, sistémicas, clásicas, por ejemplo, histoplasmosis, ¿no?, que van a ser desarrolladas en el tema de tropicales, y las micosis sistémicas llamadas oportunistas, que son altamente frecuentes en ambientes hospitalarios, principalmente las candidiasis diseminadas y las formas de aspergilosis. En los últimos años ha tomado importancia en pacientes, por ejemplo, con diabetes mal controlada o descompensada, el desarrollo de micosis oportunistas, principalmente por el orden de los mucorales, que da las infecciones llamadas mucormicosis. Y en huéspedes inmunocomprometidos hemos visto ya el tema de criptococosis y también importancia la afectación respiratoria dada por neumocistosis. Entonces, el contexto de todos estos cuadros es lo que se llama infecciones oportunistas fúngicas. Hablamos de candidemias, de aspergilosis, mucormicosis, neumocistosis y criptococosis. Candidemias, ya habíamos mencionado, género Candida, más importante Candida albicans, levaduras que se reproducen por gemación, crecen rápido, inclusive se ha reportado crecimiento en horas, ¿no? No precisan medios especiales de cultivo para hongos. Por eso es que si tú encuentras en un hemocultivo presencia de cándida, ese es un diagnóstico, ¿no? No vas a pensar en la posibilidad de contaminación. Eso es importante. En general, la cándida, independientemente de la especie, Candida sp, son la más común causa de infecciones fúngicas. Entonces, hablando de infecciones fúngicas, infecciones por hongos, si quieres infecciones diseminadas o invasoras, la causa más frecuente sigue siendo cándida. La especie más frecuente sigue siendo Candida albicans, pero en general la causa más frecuente, más común de infecciones fúngicas es atribuible a cándida, Las infecciones fúngicas invasoras lo estamos refiriendo básicamente en ambientes nosocomiales y hemos visto porque tiene que existir una condición de riesgo, no solo comorbilidad, sino por ejemplo uso de antibióticos, estancia prolongada, nutrición parenteral, quemaduras, existencia de unidades de cuidados intensivos. Entonces, por eso es que lo vemos fundamentalmente en ámbito nosocomial. Y es importante lo que habíamos descrito, que ya existen reportes de otras especies de cándidas, inclusive con un patrón de resistencia a los azoles de primera generación. Más de 150 especies, pero la más importante sigue siendo grande. Mira, Candida albicans, y en frecuencia también en relación a la resistencia al fluconazol, Cruzei glabrata tropicales, ¿no? Formas clínicas, la más importante, la candidemia diseminada o infección fúngica invasora, la hepatoesplénica o crónica, la recurrente tardía, las localizadas. Hemos visto en relación, por ejemplo, a zonas vulvovaginales, perinales, zonas veranoprepuciales, cutáneas, principalmente, y las relacionadas a dispositivos, prótesis o vías centrales que condicionan candidemias o existencia de cándida a nivel sanguíneo, ¿no? Candidemias diseminadas. Eso es lo mencionado. ¿Cuáles son los riesgos mayores en relación a infecciones invasoras por cándida? Lo podemos diferenciar en base a el huésped. Lo clásico que ustedes conocen es pensar en cándida en pacientes con inmunosupresión, no solo por VIH, sino también, por ejemplo, principalmente neutropénicos, y esto en el correlato de pacientes que están en quimioterapia, en radioterapia, pacientes con tratamientos prolongados por corticosteroides, impulsos o diabetes mellitus que esté no controlada. Pero es importante los nosocomiales. Mira, tratamiento con antibióticos de amplio espectro, uso de vías centrales, nutrición parenteral, cirugías previas, estancia prolongada, estancia en unidades de cuidados intensivos, quemaduras, nacimientos prematuros. Entonces, tenemos que tener importancia de que cuando veamos cándida, no solo en general candidemias o candidiasis diseminada, no solo es importante o relevante el tratamiento, sino también el control de la causa de fondo. Eso es válido principalmente para cándida,
porque recuerdan, se comporta como una infección oportunista. Este gráfico, lo importante es mencionar la resistencia ya demostrada de fluconazol para Candida krusei. Candida krusei en nuestro medio, esto ya es válido, es resistente a fluconazol. ¿Y eso cómo lo interpreto? Te mencioné, si tienes cuadros en el ambiente hospitalario que no respondan a la terapia con fluconazol, el contexto clínico siga siendo igual o haya un mayor compromiso clínico, estás en la sospecha de pensar que no solamente es atribuible la etiología a Candida albicans, sino también posibilidad sea resistencia por la existencia de Candida krusei. Aún así, fluconazol es en aquellas especies susceptibles tan eficaz. Habíamos mencionado que a diferencia de anfotericina está en relación a menos efectos secundarios, tiene un mejor perfil de seguridad. Los efectos secundarios de fluconazol son mucho menores que los atribuibles a anfotericina. Entonces, en candidiasis diseminadas, que es lo que estamos viendo, en candidiasis diseminada, o sea, un paciente con todas estas condiciones de riesgo que esté hospitalizada y que yo establezca el diagnóstico de cándida, ¿qué le voy a dar? Esa es la pregunta, ¿no? Eso es para entendernos. Lo voy a diferenciar en tres grupos. La candidemia, si es un paciente que está estable, que sin neutropenia y que no haya tenido antecedente del uso de Azoles, tengo la opción de elección darle fluconazol, obviamente parenteral. Entonces, primer grupo, pacientes estables, sin neutropenia, ni Azoles, le doy fluconazol. Paciente estable, pero con neutropenia, que hemos visto es uno de los factores de riesgo más importantes para candidemia. El tratamiento de elección es anfotericina de oxicolato o caspofungina. Entonces, si el paciente está estable, pero neutropénico, tengo que darle ya no fluconazol, sino anfotericina de oxicolato o caspofungina. Paciente inestable, séptico, sepsis grave o shock séptico, tratamiento de elección, caspofungina o anfotericina de oxicolato, principalmente caspofungina. Es una equinocandina, habíamos mencionado, que actúa a nivel de la pared celular. Entonces, tres grupos de riesgo en relación a la estabilidad hemodinámica o la existencia de neutropenia, contemplándose los pacientes no neutropénicos, le vas a dar fluconazol. Al paciente con neutropenia le vas a dar anfotericina o caspofungina, y al inestable o que esté en shock séptico, caspofungina o anfotericina. Las formas cutáneas que hemos visto como afectación diseminada por la llamada Candida krusei, que es resistente a fluconazol, mira, lesiones que pueden semejarte cuadros en el diagnóstico diferencial con meningococemias, ¿no? Candida krusei, Candida krusei. Entonces, candidiasis diseminada, vas a tratar con fluconazol, si no es neutropénico, con anfotericina o caspofungina si es neutropénico, o si está en shock séptico o inestable, caspofungina o anfotericina. Existe una forma llamada candidiasis diseminada crónica a nivel principalmente hepatoesplénico. Hay una condición que ocurre casi exclusivamente en pacientes con neoplasias hematológicas y que acaban de recuperarse de el principal factor de riesgo, que es la neutropenia. En ellos, en estas llamadas candidiasis crónicas o hepatoesplénicas, que voy a indicar, primera elección, anfotericina, anfotericina, anfotericina. Eso es lo que tienes que tú recordar. Si te preguntan, tratamiento de elección de la candidiasis hepatoesplénicas o llamadas formas crónicas diseminadas, anfotericina, anfotericina. Candidiasis urinaria es una de las formas localizadas que es frecuente en los ambientes hospitalarios. La discusión es en relación a, tengo un paciente con factores de riesgo ya conocidos que el examen de orina o el urocultivo ha evidenciado la presencia de cándidas o levaduras
o pseudo-IFAS. ¿Tratamos o no tratamos? Esa es la disquisición. Eso es las llamadas candidiasis urinarias. Y ya está referido qué grupos tú tienes que tratar. Veamos, en muchas ocasiones la candiduria, porque eso es el contexto adecuado, no es una expresión de una infección fúngica invasora. Por ello, solo está recomendado el tratamiento en los siguientes casos. Si el paciente está sintomático, si el paciente es neutropénico, si es un receptor de trasplantes renales o aquellos que van a ser sometidos a procedimientos urológicos o manipulaciones urológicas. Esto aclara el contexto de lo que usualmente hacemos. Todo paciente, por lo general, que tú encuentras evidencia de cándida, por ejemplo, va a ser portador de una sonda vesical o una sonda urinaria. Eso no es una indicación del tratamiento de cándida urinaria o candiduria. El tratamiento de la presencia de un examen de orina de cándida en un portador de sonda es el retiro o cambio de la sonda. Retiro o cambio de la sonda. ¿Cómo tratamos en esas condiciones que hemos mencionado? Podemos dar fluconazol o anfotericina D de 7 a 14 días. Pero no se olviden, vamos a tratar bajo estas condiciones: que tenga clínica, neutropénico, receptor de trasplantes renales o procedimientos urológicos, no portadores de sondas. ¿Sí? Eso es para fijar el concepto. Lo otro es el tema relacionado a las candidemias recurrentes y, como lo anterior, no solo la importancia del tratamiento, sino corregir los factores de riesgos. Entonces, en candidemias, ya hemos contemplado, sigue siendo la infección fúngica invasora más frecuente en sus diferentes formas: diseminadas, hepatoesplénicas, crónicas, localizadas o asociadas a catéteres. La especie más frecuente sigue siendo albicans. La droga de elección va a depender si el paciente tiene neutropenia o no, o inestabilidad. Sigue siendo útil el uso de fluconazol para los pacientes sin neutropenia y estables hemodinámicamente. Recuerda la posibilidad de la resistencia a fluconazol por la presencia de Candida krusei. Las formas hepatoesplénicas crónicas, el tratamiento de elección, el uso de anfotericina, y las indicaciones para el tratamiento de la candidiasis urinaria no contempla tratamiento en portadores de sonda vesical. Aspergilosis invasiva viene a ser, en orden de frecuencia, lo segundo más importante después de cándida, ¿no? En los últimos tiempos, relevancia por las dos formas clásicas de presentación: las llamadas invasoras o pulmonares invasivas, que tienen por compromiso básicamente afectación de vasos sanguíneos y componente parenquimal. Los aspergilosis pulmonares invasivas. Estamos hablando de un tipo de hongo filamentoso, el aspergilosis, cuya especie fundamental o principal es Aspergillus fumigatus. La frecuencia de especies, la principal especie en infecciones fúngicas para Aspergillus es atribuible a la especie Aspergillus fumigatus. Entonces, la relacionada mayormente a infecciones es la llamada afectación pulmonar invasiva. Y existe otra forma de presentación que clásicamente se describe en lesiones preexistentes o lesiones cavitarias, que son los famosos aspergilomas, ¿no? Que es frecuente, por ejemplo, en pacientes en nuestro medio con la existencia previa de cuadros de tuberculosis cavitarias. La aspergilosis invasiva es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes inmunocomprometidos. Eso es importante porque el diagnóstico, vamos a ver que, a diferencia de lo que hemos visto en cándida, que los hemocultivos son de ayuda, en aspergilosis los hemocultivos generalmente no son de ayuda o suelen ser en la mayoría de los casos negativos, ¿no? Esta infección es producida por Aspergillus, que es un moho hialino, ¿no? Que origina no solo la aspergilosis invasiva, sino también diversidad de procesos cutáneos, gastrointestinales, pero principalmente lo que suelen preguntar y lo más frecuente es la afectación a nivel pulmonar en sus dos formas de presentación: el aspergiloma en lesiones preexistentes y la llamada aspergilosis pulmonar invasiva. Importancia: aumento significativo, pacientes afectados,
lo que dificulta el diagnóstico es no encontrar métodos adecuados de diagnóstico. La sospecha clínica es bastante importante. Como lo anterior, no solo es importante el tratamiento de fondo, sino la modificación de las deficiencias inmunitarias subyacentes. Agente, habíamos comentado, Aspergillus. Aspergillus, la principal especie, Aspergillus fumigatus, es la especie más patógena y la que produce infección, en el cerca del más del 90% de los casos, ¿no? En algunas series. No es la única especie. Este gráfico es importante porque vamos a conocer los diferentes tipos de especies. Aspergillus fumigatus es la más frecuente, es la que está relacionada a mayor mortalidad. Flavus, Terrius y Níger. Flavus está relacionado a también afectación a nivel de senos paranasales. Flavus genera sinusitis. Aspergillus flavus como causa de principalmente lesiones a nivel de senos paranasales y afectación cutánea, pero principalmente Flavus es etiología en relación a senos paranasales. Terrius, algo de importancia es que se ha reportado, cuando vimos al inicio el espectro de anfotericina, vimos que era de amplio espectro, ¿no? Se ha reportado casos de resistencia a anfotericina de algunas especies de Aspergillosis terrius. Y Níger está en relación a afectaciones a nivel de otitis externas principalmente. Entonces, Fumigatus, la principal especie, afectación pulmonar principalmente aspergiloma y aspergilosis pulmonar invasiva. Vamos a ver, entonces, la infección, vamos a diferenciarla en relación a tres condiciones: la virulencia del hongo, el tipo y cantidad de la exposición, el estado inmunológico del paciente. Hemos visto la principal condición de inmunosupresión, no solo VIH, corticosteroides, sino también pacientes neutropénicos. Entonces, por lo general, los casos clínicos orientados en el contexto de laboratorio van a presentar una comorbilidad y una inmunosupresión, y el correlato principalmente atribuible a neutropenia. Habíamos hablado que existen formas clínicas. Las más importantes, las llamadas lesiones por aspergilomas en cavidades preexistentes, y la que está relacionada a mayor mortalidad, la aspergilosis pulmonar invasiva. Aspergiloma, llamada también bola fúngica, ¿no? Bola fúngica, que es colonización de cavidades previas. Clásicamente, las cavidades por tuberculosis. En otras latitudes, en otros países, lesiones por sarcoidosis. Y hemos visto en pacientes procedentes de zonas endémicas de la selva central, histoplasmosis también, que sabes que es una micosis endémica, conlleva también a la posibilidad de que lesiones cavitarias preexistentes sean colonizadas por aspergilosis y condicionar la presencia de aspergilomas. Esto es importante porque lo diferencia de la aspergilosis pulmonar invasiva. Los cuadros por aspergilomas no invaden parénquima pulmonar o vasos sanguíneos. Contexto clínico no es tan importante. Miren, se ha visto que puede existir por años los aspergilomas, simplemente ser hallazgos. La hemoptisis puede darse en el contexto de 45-85% de los casos. Hemos visto inclusive como hallazgo concomitantemente a la presencia de hemoptisis, pero pensando por bronquiectasias en pacientes con tuberculosis. Menos específico, tos crónica o fiebre, ¿no? Lo más importante es que en relación al pronóstico es la inmunosupresión. Hemos visto relacionadas a neutropenia, y la hemoptisis recurrente no tenemos en nuestro medio casos de sarcoidosis, pero sí asociadas a inmunosupresión por VIH. Diagnóstico: hallazgo accidental, ¿no? Accidental o durante la evolución de la hemoptisis. Radiografía de tórax lo describen principalmente a nivel del lóbulo superior. Y la tomografía lo que describe son las lesiones en halo con captación de contraste o lesiones nodulares, ¿no? Lesiones a nivel del lóbulo superior,
estableciéndose la presencia de la bola fúngica. Lesiones también en el contexto de comorbilidad, paciente con CA de pulmón, lesiones descritas como en halo alrededor de un nódulo, ¿no? Diagnóstico diferencial en nuestro medio, neoplasias, hematomas, abscesos, quiste datídico como causa diferencial, diagnóstico diferencial de aspergilomas, sí. Recuerda la semiología de quiste datídico pulmonar, obviamente, la descripción de la famosa vómica, ¿no? Que te va a mencionar el paciente como expectoración con sabor salado, ¿no? Y a la visualización a nivel radiológico, no solo la lesión quística, sino la presencia o no de membranas, pero entra en validez en el diagnóstico diferencial. Tratamiento grande, cirugía. Si te preguntan cuál es el tratamiento de elección en algunas series, es la cirugía, pero no está exenta de asociarse a mortalidad. También podemos emplear polienos o azoles como el itraconazol. Entonces, en aspergiloma lo que tienes que pensar tú es la especie más frecuente es Aspergillus fumigatus. Va a desarrollarse sobre lesiones preexistentes, por ejemplo, tuberculosis cavitarias. El contexto clínico es algo inespecífico, puede haber hemoptisis, tos o fiebre, pero por lo general son hallazgos. Hay que tratar la causa de fondo y el tratamiento de elección es cirugía. Aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Vamos a hablar de que en estas sesiones, a diferencia de lo anterior, va a haber compromiso parenquimal y compromiso de vasos bronquiales. Se asocia con extensa lesión vascular. Eso lo diferencia de las formas descritas por aspergiloma. Y también los factores de riesgo, neutropenia, sigue siendo el más importante, uso de corticoides, comorbilidad y otro tipo de inmunosupresión, por ejemplo lo que vemos con VIH-Sida asociado a recuentos de CD4 bajos, por debajo de 100 por lo menos, ¿no? Entonces, acá la clínica puede ser más florida. Fiebre, tos, esputo, disnea. Disnea es un importante a considerar en la aspergilosis pulmonar invasiva. Aún así, el diagnóstico hay que sospecharlo. Hemos visto que los hemocultivos son rara vez positivos. ¿Qué es lo que tenemos a tomar en consideración? Entonces tengo la sospecha, tengo un paciente con comorbilidad, con neutropenia, en corticoterapia, estableciéndose estas condiciones y que tenga un contexto clínico de tos, hemoptisis, dolor pleurítico, los hemocultivos pueden ser negativos. ¿Qué es lo que ha marcado la diferencia? Y eso vamos a verlo. El tema, la detención de anticuerpos es ilimitada. ¿Qué estamos empleando para el diagnóstico? Es galactomanano, que es lo que les van a preguntar. Es importante la presencia del galactomanano, que hemos visto que viene a ser el galactomanano. Es un componente, es un polisacárido propio, es un componente propio del hongo. O sea, se comporta como un antígeno. Tenemos dificultades en los hemocultivos, en los cultivos. La evidencia radiográfica o la tomografía puede darnos las lesiones en el lóbulo superior o puede darnos las lesiones nodulares con captación de contraste. Pero lo que ha mejorado en el aspecto del diagnóstico, por ser sensible y específico, es la detención de galactomanano para aspergilosis pulmonares invasivas. ¿Qué es el galactomanano? Es un polisacárido, es el mayor componente de la pared celular del aspergillus. O sea, si hay galactomanano, hay aspergillus. Y generalmente en las formas pulmonares invasivas. Es liberado durante una aspergilosis invasiva. O sea, se comporta como un antígeno. Tratamiento de todo este cuadro enorme, fíjate el concepto, tratamiento de elección para aspergilosis pulmonar invasiva, voriconazol. Voriconazol. Recuerda, acá ya no es cirugía. Entonces, vimos en aspergiloma cirugía y podíamos emplear itraconazol o anfotericina. En aspergilosis pulmonar invasiva, donde hay lesión parenquimal, donde hay lesión bronquial, el tratamiento de elección va a ser el uso de voriconazol. ¿Qué es el voriconazol? Es un azol de segunda generación.
acción a nivel parenteral, tiene eficacia no solo con Aspergillus, sino también todas las especies de Cándida y también cubre mucorales. Tratamiento de elección de aspergilosis invasiva, voriconazol. Esto es la guía anterior, es la americana, esta es la europea, lo mismo. Aspergilosis pulmonar invasiva, tratamiento de elección, voriconazol. 36. Fármaco de elección en el tratamiento de aspergilosis pulmonar invasiva. Voriconazol. Voriconazol, respuesta E. En la D, estivogluconato de sodio, recuerda, tratamiento de leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Recuerda, tratamiento de elección, respuesta E, voriconazol. 37. La detención del galactomanano ha contribuido en gran medida al diagnóstico de... El galactomanano se comporta como un antígeno, es un polisacárido capsular que me establece la presencia del Aspergillus. Entonces, ha mejorado el diagnóstico, hemos visto los problemas que tenemos con el hemocultivo, la sospecha clínica no es suficiente. Entonces, ha contribuido en gran medida al diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva. Y esa es la medida, encontrar marcadores más específicos, con alta sensibilidad, antígenos. Recuerda que la serología puede ser inespecífica. Entonces, cuando tales de galactomanano, te están hablando de aspergilosis pulmonar invasiva. Respuesta D. 38. Paciente, 70 años, con antecedente de tuberculosis pulmonar hace 40 años, en quimioterapia por sarcoma de Kaposi, presencia de fiebre, asociada a hemoptisis. La tomografía torácica reporta presencia de un halo radiotransparente alrededor de una lesión nodular. Diagnóstico presuntivo. Entonces, se dan las condiciones que hemos referido. Comorbilidad, una lesión preexistente en quimioterapia. Recuerden que la quimioterapia principalmente está asociada a neutropenia, que hemos comentado es el principal mayor riesgo para condicionar la aparición de formas de aspergilosis pulmonar invasiva. Hasta ahí de acuerdo, y te reportan en la tomografía esto que no es patognomónico, pero de alguna forma me acerca al diagnóstico, ¿no? Presencia de un halo radiotransparente alrededor de lesiones nodulares. Diagnóstico presuntivo, aspergilosis pulmonar invasiva. Respuesta C. 39. Especie más frecuentemente asociada a aspergilosis invasiva. Teníamos Aspergillus fumigatus, teníamos Flavius, teníamos Terrius, teníamos Niger. Lo más frecuente es Aspergillus fumigatus. Aspergillus fumigatus en algunas series hasta el 90% de los casos. Así como en Cándida tienes que pensar en Candida albicans, en Aspergillus tienes que pensar en Aspergillus fumigatus. Recuerda, Flavus genera sinusitis, Terrius reporte de resistencia a fotericina, Niger otitis externa. Lo más frecuente, Aspergillus fumigatus, causa de aspergilosis pulmonar invasiva. Respuesta A. 40. La causa más común de infecciones fúngicas invasivas es... La causa más común de infecciones fúngicas invasivas sigue siendo Cándida. Hemos comentado que los más frecuentes de infecciones fúngicas invasivas, estamos hablando de infecciones fúngicas invasivas sistémicas, ¿no? Hemos visto candidemias, hemos visto aspergilosis. Lo más frecuente es que encuentres pacientes por cándida, o sea, candidemias. Eso sigue siendo válido. La causa más común de infecciones fúngicas invasivas es cándida. Eso es lo más frecuente. Y si te quieren preguntar la especie, sigue siendo Candida albicans. Respuesta D. 40 D. 41. Los factores de mayor riesgo para infección invasiva por cándida son los siguientes, excepto, habíamos visto que había nosocomiales, iatrogénicos y propios del huésped que condicionaban inmunosupresión. ¿Qué factores de riesgo son los que encontramos para pensar en la posibilidad de infección por cándida? Veamos,
Tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Ese es lo más frecuente, lo que hacemos, ¿no? Paciente que no mejora, pero tiene uso de antibióticos por semanas y semanas. Recuerden que ese es uno de los principales motivos de el riesgo para aparición de candidemias. Tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Uso de CBCs, catéter venoso central, ¿no? Vías centrales también, no solo vías centrales, sino también dispositivos. Prótesis también es factor de riesgo, a lo mismo que nutrición parenteral también. Estancia hospitalaria prolongada también lo es, principalmente en unidades de cuidados intensivos. Neutrofilia es neutropenia. El principal o mayor factor de riesgo es neutropenia y es mucho más el riesgo para aspergilosis, pero no es neutrofilia. Respuesta incorrecta, E.